Guerras en la Edad Media, principios e ideologías. La imagen que nos han hecho conocer a todos sobre la guerra en la Edad Media nos llega por medio de un puñado de tópicos y entrelazamientos de armaduras brillantes y grandes guerreros. También lo que nos dice la Edad Media es que una de sus principales características es el honor. En el honor se ve las batallas, los duelos y las guerras. Estas se realizaban para determinar quién tenía mayor resistencia y mayor poder. Ya que el honor era su principal argumento, los guerreros se competía hasta que alguno de los dos grupos le diera muerte al otro. Esto hacía sus batallas mucho más sangrientas y lo sangriento de esta época también es una de sus características principales. Otro detalle que podemos resaltar sobre la Edad Media es que los poetas de este tiempo se inspiraban en base a los luchadores y a los de las batallas para crear versos e historias y escritos sobre ellos, alimentando aún la imaginación de todas las personas que se basan. En el campo de batalla, cuando iban a realizar sus luchas, solo tenían su armadura, su escudo, su lanza y muchas veces una escopeta, la cual deberían recargar manualmente. Esto hacía mucho más difícil su resistencia en el campo de batalla, ya que en el momento de utilizar su escopeta solo tendría un tiro fijo cargado anticipadamente y tendrían que volver a cargarlo manualmente sin que su oponente se diera cuenta o alcanzara a atacarlo. Si no alcanzaban a cargar su escopeta, debían defenderse con lo que tuvieran a la mano, fuera la punta que tenía su escopeta como forma de espada o con la lanza que se le había entregado al principio de la batalla. Algo de admirar en la Edad Media es la valentía con la que todos estos hombres luchaban para defender el cometido, ya fuera por su honor, para quedar allí como la imagen del ganador, o también para ganar algún trofeo o algo característico de la Edad Media fueron todas sus guerras que tras acabar desencadenaban otra cadena más de guerras que finalizaban siendo los vencedores los únicos que podían ser reconocidos al final de la guerra por su heroísmo, confianza y lucha. La guerra en la Edad Media también se caracteriza por ser una de las épocas más sangrientas y violentas de la historia, ya que en la actualidad podemos ver que los ejércitos pelean con grandes armas y grandes ejércitos. En la Edad Media no se veía esto. Allí se veía que se peleaba solo con las armas que en aquel tiempo existían y esto causaba mucho más dolor y mucho más crueldad y lo hacía ver así a todo el público en general. Estrategia militar medieval. Por estrategia militar medieval se entiende una guerra librada en el periódico histórico de la Edad Media, definidas por características propias en este enfrentamiento que fue librado, basados en el control de plazas. La visión tradicional de las guerras europeas en la Edad Media sostenían que los caballeros eran los dueños y los guerreros en el campo de batalla. Esto se lanzaría a la carga, diezmando y arrollando a toda la infantería campesina que se encontraba a su paso.
mientras sus afines corrían al lugar del encuentro para definir el enfrentamiento. Según esta versión, el poder del jinete acorazado a un caballo habría acabado cuando la infantería, gracias a las armas de fuego y a las formaciones técnicas, gracias a los alabarderos y a los piqueros. Esta visión, recobrada por el arte y las crónicas de la época, mostraba a los nobles combatiendo a caballo e ignorando a los playeros y campesinos que luchaban a pie. Todo esto ha demostrado ser falso, pues las tropas de la infantería eran una parte muy importante de los ejércitos medievales. Estas tropas luchaban cuerpo a cuerpo y a modo de tropas de artillería, con arcos, escudos y más tarde con pistola. La infantería jugaba un papel muy importante, crucial también, que era contra los asedios en posiciones fortificadas. Muchas veces la muerte de los guerreros era dolorosa y sangrienta y unos no quedaban vivos pero quedaban sufriendo. Las ilustraciones, por regla general, completaban la explicación y las características del uso de maquinaria pesada en las guerras. Un ejemplo ilustrativo constituye el texto de Flavio Bagencio, oficial del siglo IV a.C. Su obra Relimitari fue ampliamente traducida y divulgada por todo el mundo, y aún hoy en día se conservan 300 manufacturas de ella en la Edad Media. Los soldados a caballo o la preferencia en los combates a pie, eso fueron una de las principales guerras de la Edad Media, las cuales hay un dato curioso a tener en cuenta, que no usaban armas ni de proyectil ni arrojadizas, destacándose así las hachas largas y los hangos de lanzas, así de longitud media, preferentemente a ser clavada en el cuerpo del rival o también en el escudo en un combate. Caballería contra infantería. No obstante, por lo que Bizancio respeta la infantería pesada, que llevaba armaduras, jinetes, jabalinas y escudos, eran conocidos así como los antisinagni. Estos iban al centro y los flancos eran guardados por otra artillería de armadura pesada. Detrás de sus líneas marchaban honderos y arqueros, no solo de despejar la retaguardia, sino de despejar todo a su debido paso de los antisinagni, causando así las mayores bajas antes de iniciarse el cuerpo a cuerpo. Las guerras de la Edad Media fueron muy sangrientas, ya que estos enfrentaban los dos ejércitos a combatirse cuerpo a cuerpo y luchaban era con lanzas, que eso daba una muerte muy trágica. La aparición de la llamada caballería acorazada aumentó efectivamente su ejército en proporción geométrica, y a blandir adecuadamente su arma antes de descargar su golpe sin exponerse a caer de su montura. Se dotaba al jinete y a su montura, que le permitía una estabilidad de mayor peso. Fue posible gracias a la inversión y a la generalización del estribo. Tan impresionados quedaron por este tipo de caballería, el ejército islámico empezó a usarlo después del siglo VIII, hasta superar ampliamente la infantería.